Mi esposo me engañaba y usaba mi propio dinero para mantener a su amante, sin saber que yo ya lo había descubierto, y que cada movimiento que hacía solo me daba más control sobre cómo iba a terminar todo. No sé exactamente en qué momento empecé a sentir que algo no cuadraba, pero sí sé que no fue de un día para otro. Llevo 6 años casada y siempre fui yo la que mantenía el orden en la casa, la que sabía cuánto entraba y cuánto salía, la que se aseguraba de que todo estuviera bajo control. Mi trabajo es remoto, estable, bien pagado, y desde el principio dejamos claro que usaríamos una cuenta conjunta para los gastos grandes. Él siempre fue más inestable, cambiaba de empleo cada cierto tiempo, pero nunca lo vi como un problema grave porque confiaba en que estábamos construyendo algo juntos. Todo empezó con detalles pequeños que al principio dejé pasar. Compras que no recordaba haber hecho, movimientos en la cuenta que no tenían una explicación clara, y él cada vez más pegado al celular. No era solo revisarlo, era llevárselo a todas partes como si fuera un secreto. Al baño, a la cocina, incluso cuando estábamos viendo algo juntos. Yo le pregunté un par de veces qué pasaba y él me dijo que eran cosas del trabajo, que estaba intentando organizar algo mejor para ganar más dinero. En ese momento no me pareció raro, de hecho hasta pensé que estaba intentando mejorar y me sentí un poco culpable por sospechar. El problema es que los números no mentían. Yo reviso las cuentas cada semana, no por control sino porque así me acostumbré, y empecé a notar pagos recurrentes que no tenían sentido. No eran gastos de la casa, no eran suscripciones normales, no eran cosas que se pudieran ignorar. Cuando le pregunté directamente por uno de esos cargos, me dijo que era algo temporal por trabajo, que a veces tenía que moverse y que luego me explicaba mejor. Me lo dijo tan tranquilo que, en ese momento, asentí como si nada, pero por dentro ya tenía esa sensación incómoda de que me estaba tomando por estúpida. Con el paso de las semanas, esa sensación no se fue, al contrario, se hizo más fuerte. Empecé a notar que ciertos días él llegaba más tarde, con excusas que sonaban demasiado armadas. Un día decía que había tenido una reunión larga, otro que había salido con compañeros, otro que estaba cansado y solo quería dormir. No había una historia coherente, solo fragmentos que no encajaban del todo. Y lo peor es que cada vez que hablaba, lo hacía con esa seguridad de quien cree que no lo van a cuestionar. Hubo un momento específico que me terminó de hacer ruido. Estaba revisando la cuenta y vi un pago mensual que ya llevaba varios meses repitiéndose. No era una cantidad pequeña, era suficiente como para cubrir gastos importantes. Cuando le pregunté por eso, me dijo que era algo relacionado con un proyecto, que a veces tenía que quedarse en otra ciudad por trabajo y que no siempre quería estar explicando todo porque sabía que yo me preocupaba. Esa fue la primera vez que sentí rabia de verdad, porque no solo sonaba a mentira, sonaba a una mentira mal armada. No hice una escena. No levanté la voz. No le pedí que me mostrara nada. Simplemente dejé la conversación ahí, como si le hubiera creído, pero por dentro algo ya se había roto. No era solo la sospecha de que me estuviera ocultando algo, era la sensación de que estaba jugando conmigo mientras yo seguía poniendo el dinero, el esfuerzo y la confianza. Desde ese momento empecé a observar más sin que él lo notara. No hice nada exagerado, no me convertí en una persona paranoica revisando todo a cada segundo, pero sí empecé a prestar atención a los patrones. A los días en los que gastaba más, a los momentos en los que desaparecía, a cómo reaccionaba cuando yo mencionaba el tema de dinero. Y cada vez que lo hacía, él se ponía a la defensiva de una forma que antes no pasaba. No tengo todavía todas las respuestas, pero tampoco soy ingenua. Sé que algo está pasando, y sé que no es algo pequeño ni inocente. Lo que más me molesta no es solo la posibilidad de que me esté engañando, es la idea de que lo esté haciendo usando lo que yo construí, como si fuera suyo para jugar a otra vida sin que yo me entere. No he decidido qué voy a hacer, pero tengo claro que no voy a reaccionar como él espera. No voy a armar un escándalo sin saber bien qué está pasando, ni voy a quedarme quieta fingiendo que todo está bien. Esta vez voy a hacer las cosas a mi manera, porque si hay algo que ya entendí es que aquí la única que ha estado jugando limpio soy yo, y eso se acabó. Actualización 1. Pasaron unas 2 semanas desde que escribí lo anterior y en ese tiempo dejé de hacerme la pregunta de si estaba exagerando. No fue porque encontrara algo de golpe, sino porque todo empezó a encajar de una forma demasiado clara como para seguir ignorándolo. Yo seguí con mi rutina normal, trabajando desde casa,
manejando las cuentas, hablando con él como siempre, pero por dentro ya estaba mirando todo con otra cabeza. No era desconfianza por impulso, era más bien como cuando ya sabes que algo está mal y solo estás esperando confirmarlo sin equivocarte. No hice nada apresurado, y creo que eso fue lo que marcó la diferencia. Aproveché momentos en los que él salía o se distraía para revisar con calma lo que antes solo miraba por encima. Empecé por lo básico, los estados de cuenta completos, no solo los últimos movimientos, sino meses atrás, buscando patrones en lugar de casos aislados. Y ahí fue cuando lo vi claramente, no como sospecha sino como una línea continua que llevaba tiempo pasando frente a mí sin que lo quisiera aceptar. Había transferencias a nombre de la misma mujer, repetidas, constantes, en días que coincidían con los momentos en los que él decía que tenía cosas de trabajo. No era una ayuda ocasional ni algo puntual, era sostenido. Le estaba pagando cosas de forma regular, y no pequeñas. Cuando empecé a sumar mentalmente lo que salía mes a mes, me di cuenta de que no era un gasto menor que se pudiera justificar con cualquier excusa. Era suficiente como para cubrir renta, servicios y más. En ese momento sentí algo raro, no fue tristeza inmediata, fue más bien una mezcla de rabia contenida y esa sensación de haber sido completamente subestimada. Como si él hubiera decidido que yo nunca iba a mirar con atención, que podía usar el dinero sin que yo lo notara. Seguí revisando, sin prisa, porque ya no tenía sentido correr. Encontré correos relacionados con pagos, confirmaciones de transferencias y algo que terminó de cerrar todo, un contrato de arrendamiento a su nombre en otra ciudad. No era algo improvisado ni reciente, llevaba meses activo. Cuando vi eso, no tuve que imaginar nada más, porque la historia que él me había contado no se sostenía por ningún lado. No era un tema de trabajo, no era algo temporal, era una segunda vida organizada con tiempo y dinero. En ese punto me alejé del computador y me quedé sentada un rato sin hacer nada. No lloré ni hice ningún tipo de escena porque estaba sola, pero sí sentí que algo se acomodaba dentro de mí de una forma que ya no tenía vuelta atrás. No era solo el hecho de que me estuviera engañando, era la manera en que lo hacía, usando lo que yo aportaba como si fuera un recurso disponible para mantener esa otra realidad. Eso fue lo que realmente me hizo cambiar la forma de ver todo. Esa misma noche él llegó a la casa como si nada, dejó las llaves, me saludó y empezó a hablar de su día. Me contó que había estado ocupado, que tenía varias cosas encima y que probablemente iba a tener que viajar pronto por trabajo. Mientras lo escuchaba, lo único que pensaba era en lo fácil que le salía mentir sin dudar. En otro momento tal vez habría reaccionado, le habría cuestionado cada palabra o habría intentado sacarle la verdad en ese instante, pero ya no estaba en ese punto. Le respondí normal, seguí la conversación como siempre y no mencioné nada de lo que había visto. A partir de ahí tomé una decisión clara, no iba a confrontarlo todavía. No porque tuviera dudas, sino porque entendí que si lo hacía en ese momento lo único que iba a lograr era que se protegiera mejor o que intentara manipular la situación. Él todavía pensaba que todo estaba bajo control, que su versión de las cosas era suficiente, y yo necesitaba que siguiera creyendo eso. No por juego, sino porque quería entender completamente hasta dónde llegaba todo antes de mover cualquier ficha. Los días siguientes fueron extraños porque externamente nada cambió, pero internamente ya no era la misma dinámica. Yo seguía haciendo lo de siempre, trabajando, cocinando, hablando con él, pero ahora cada cosa que hacía la veía desde otro lugar. Empecé a notar detalles que antes no me parecían relevantes, como los momentos exactos en los que revisaba el celular, los días en los que estaba más distante o los cambios en su actitud cuando se mencionaba el dinero. Todo eso empezó a tener sentido cuando lo ponía junto a lo que ya había descubierto. También dejé de preguntarle cosas. Antes, cuando algo no me cuadraba, intentaba aclararlo en el momento. Ahora no. Dejé de darle oportunidades de explicarse porque ya sabía que lo que iba a decir no iba a ser verdad. En lugar de eso, me enfoqué en observar y en guardar información de forma organizada. No era algo obsesivo, pero sí constante. Cada movimiento que veía lo anotaba mentalmente y luego lo revisaba con calma cuando tenía tiempo. Lo que más me impactó en esos días no fue encontrar nuevas cosas, sino entender el patrón completo. No era algo improvisado ni reciente, era algo que llevaba tiempo pasando con una estructura clara. Y eso implicaba que no era un error,
no era una mala decisión aislada, era una elección sostenida que él había hecho sin considerar en absoluto lo que significaba para mí. A pesar de todo eso, no sentí la necesidad de hacer un escándalo inmediato. Al contrario, me di cuenta de que tenía una ventaja que él no veía. Él seguía actuando como si nada, confiado, convencido de que yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Y esa confianza era precisamente lo que me permitía ver todo con claridad sin que él cambiara su comportamiento. No sé exactamente cómo va a terminar esto, pero sí sé que ya no estoy en el mismo lugar de antes. Antes estaba dudando, intentando entender si algo estaba mal. Ahora sé que lo está, y sé exactamente en qué punto estoy parada. Lo que viene no va a ser una reacción impulsiva ni un momento de enojo, va a ser algo pensado. Porque si algo me dejó claro todo esto es que no voy a dejar que alguien juegue con mi vida y mis recursos como si no tuviera consecuencias. Actualización 2. Pasó poco más de un mes desde que confirmé todo y en ese tiempo dejé de reaccionar emocionalmente para empezar a mover las cosas con cabeza fría. No fue un cambio inmediato, pero sí progresivo, porque al principio todavía tenía momentos donde me daba rabia de golpe y tenía que recordarme por qué no había dicho nada. Con los días eso se fue acomodando y empecé a ver todo como un proceso que tenía que manejar con cuidado si quería que realmente jugara a mi favor. Lo primero que hice fue reorganizar mis finanzas sin hacer ruido. No fue algo drástico de un día para otro, sino algo que fui ajustando poco a poco para que no llamara la atención. Abrí una cuenta nueva solo a mi nombre y empecé a redirigir ahí la mayor parte de mis ingresos. La cuenta conjunta siguió activa, pero con menos dinero del que normalmente manejaba. No lo dejé sin acceso ni hice cambios bruscos porque eso habría levantado sospechas, simplemente reduje el flujo de forma gradual, lo suficiente para proteger lo mío sin alterar demasiado la dinámica que él conocía. Al mismo tiempo activé alertas para cada movimiento que saliera de esa cuenta. Antes revisaba todo una vez por semana, ahora cada gasto me llegaba casi en el momento en que ocurría. Eso me permitió ver con mucha más claridad cómo se movía el dinero y, sobre todo, confirmar que él seguía con el mismo patrón sin darse cuenta de que yo estaba mirando cada detalle. Las transferencias a esa mujer no solo continuaron, sino que en algunos momentos incluso aumentaron, como si se sintiera más cómodo o más confiado de que no iba a haber consecuencias. Esa confianza fue precisamente lo que más me sirvió. Empecé a notar que ya no intentaba justificar tanto los gastos ni preparar excusas elaboradas. Simplemente mencionaba cosas de forma general, como que tenía compromisos o que estaba gastando un poco más por temas de trabajo, y lo dejaba ahí. Antes intentaba sostener una historia, ahora ni siquiera hacía el esfuerzo completo. Eso me confirmó que, en su cabeza, el tema estaba completamente controlado. Durante esas semanas también decidí dar un paso más sin que él lo supiera. Tomé un día libre en el trabajo y viajé a la ciudad donde estaba el apartamento que había encontrado en los registros. No fue una decisión impulsiva, lo pensé bastante antes de hacerlo porque sabía que, una vez que lo confirmara en persona, ya no habría forma de verlo de otra manera. No fui con la intención de confrontar ni de hacer nada en el momento, solo quería cerrar cualquier espacio de duda que pudiera quedar. Cuando llegué, no me tomó mucho tiempo ubicar el lugar. Me quedé en el carro observando desde cierta distancia, sin hacer nada evidente, y en algún punto lo vi llegar. No estaba solo. Entró al edificio con ella como si fuera algo completamente normal, como si esa fuera otra parte de su rutina. No hubo nada exagerado ni dramático, y justamente por eso fue peor, porque no era algo oculto o improvisado, era una vida paralela funcionando con total normalidad. No me acerqué ni hice ningún tipo de escena. Me quedé el tiempo suficiente para confirmar lo que necesitaba y me fui. Durante el camino de regreso no sentí esa explosión de emociones que uno esperaría en una situación así. Fue más bien una especie de claridad incómoda, como cuando todo encaja y ya no hay espacio para justificar nada. En ese momento entendí que lo que estaba haciendo no era una equivocación, era una decisión sostenida en el tiempo, y eso cambió completamente la forma en la que decidí seguir. A partir de ahí empecé a organizar toda la información que tenía. No se trataba solo de saber lo que estaba pasando, sino de tenerlo todo bien documentado. Revisé nuevamente los movimientos, guardé registros, fechas, montos y cualquier cosa que mostrara un patrón claro. No lo hice desde un lugar impulsivo, sino con la intención de tener algo sólido si llegaba el momento de usarlo.
También empecé a informarme sobre cómo funcionaban estas situaciones a nivel legal, sin entrar todavía en un proceso formal, pero entendiendo qué implicaciones podía tener el uso del dinero conjunto de la forma en que él lo estaba haciendo. Mientras tanto, en la casa todo seguía igual en apariencia. Él seguía con su rutina, con sus excusas y con esa tranquilidad que solo tiene alguien que cree que no lo han descubierto. Yo seguía respondiendo con normalidad, sin confrontarlo ni cambiar mi comportamiento de forma evidente. No era fácil sostener eso todos los días, pero ya no lo hacía desde la duda, lo hacía desde una decisión clara de no mover nada hasta tener todo bien definido. También empecé a notar algo que antes no había visto con tanta claridad, y es que su comportamiento se volvió más descuidado. No porque hiciera algo completamente obvio, sino porque dejó de prestar atención a pequeños detalles que antes cuidaba. Horarios que no coincidían, respuestas más rápidas y menos pensadas, cambios en sus hábitos que ya no intentaba justificar demasiado. Todo eso, sumado a lo que ya sabía, hacía que la situación fuera cada vez más evidente. Lo más importante de ese periodo fue entender que ya no estaba reaccionando a lo que él hacía, sino que estaba tomando control de cómo iba a manejar lo que venía. No era una cuestión de esperar a ver qué pasaba, era más bien preparar el terreno para cuando decidiera cerrar todo de una forma que no me dejara en desventaja. Y para eso necesitaba tiempo, información y sobre todo mantener la calma, aunque por dentro siguiera procesando lo que significaba todo esto. No puedo decir que fue un mes fácil, porque no lo fue, pero sí fue un mes donde dejé de sentirme perdida en la situación. Antes estaba tratando de entender qué pasaba, ahora sabía exactamente lo que estaba pasando y lo que eso implicaba. La diferencia es que él seguía actuando como si nada, sin darse cuenta de que cada movimiento que hacía no solo confirmaba lo que ya sabía, sino que me daba más herramientas para decidir cómo iba a terminar todo esto. Actualización final. Pasaron casi 3 meses desde la última vez que escribí y en ese tiempo terminé de organizar todo lo que necesitaba para cerrar esta situación sin dejar cabos sueltos. No fue un periodo en el que descubriera cosas nuevas, porque la verdad ya estaba todo claro desde antes, sino más bien un tiempo en el que me aseguré de que cada pieza estuviera en su lugar para que, cuando llegara el momento, no hubiera espacio para improvisar. Durante esa semana seguí con la misma dinámica de siempre en la casa, sin cambiar nada evidente, mientras por detrás terminaba de ajustar lo que ya había empezado con las cuentas y con la recopilación de información. Lo más importante que hice en ese tiempo fue formalizar la asesoría legal. No me quedé solo con lo que había averiguado por mi cuenta, sino que llevé toda la información organizada a un abogado para entender exactamente en qué posición estaba. Le mostré los registros de las transferencias, los pagos constantes, el contrato de arrendamiento y todo lo que demostraba que el dinero conjunto se estaba usando para mantener una relación que yo desconocía. No tuve que exagerar nada, los hechos hablaban por sí solos. La respuesta fue bastante directa, porque no se trataba solo de una infidelidad, sino de un uso indebido de recursos compartidos que podía tener consecuencias claras en un proceso de divorcio. A partir de ahí ya no había duda sobre cómo iba a proceder. No iba a confrontarlo desde el enojo ni desde la necesidad de una explicación, porque sinceramente ya no la necesitaba. Todo lo que él pudiera decir en ese punto no iba a cambiar nada. Lo que sí me importaba era cerrar esto de forma que no me afectara más de lo necesario y que reflejara lo que realmente había pasado durante todo ese tiempo. Elegí un día específico para hablar con él, no porque tuviera algo especial, sino porque sabía que iba a estar en la casa sin distracciones. Ese día no hice nada fuera de lo normal, trabajé, estuve en mis cosas y esperé a que llegara en la noche. Cuando entró, todo fue igual que siempre, dejó sus cosas y empezó a hablarme de su día como si nada estuviera pasando. Yo lo escuché sin interrumpirlo y cuando terminó le dije que necesitaba hablar con él con calma, sin levantar la voz ni cambiar el tono. Nos sentamos en la mesa y ahí fue donde dejé de sostener la fachada que había mantenido durante meses. No le hice preguntas abiertas ni le di espacio para que empezara a inventar una historia, simplemente le mostré lo que ya sabía. Saqué el computador y empecé a enseñarle los registros de las transferencias, las fechas, los montos y cómo todo coincidía con los días en los que él decía que estaba en otro lugar por trabajo. No fui rápido ni desordenado, le mostré todo de forma clara, en una línea que no dejaba espacio para dudas. Al principio intentó decir algo, pero se notaba que no sabía por dónde empezar. Su reacción no fue de enojo ni de defensa inmediata, fue más bien de sorpresa mal disimulada,
como si no hubiera considerado la posibilidad de que yo pudiera ver todo eso con tanto detalle. En algún momento intentó decir que no era lo que parecía, pero ni siquiera pudo sostener esa frase porque cada cosa que decía quedaba en evidencia con lo que tenía frente a él. No levanté la voz en ningún momento. No lo insulté ni hice un escándalo, y creo que eso fue lo que más lo descolocó, porque claramente esperaba una reacción diferente. En lugar de eso, le expliqué con calma que ya había hablado con un abogado y que tenía claro cómo funcionaba la situación legal en este caso. Le dejé claro que no estaba interesada en discutir lo que ya era evidente, sino en resolver cómo íbamos a cerrar todo esto. Le planteé las condiciones de forma directa, sin rodeos. No eran exageradas ni fuera de lugar, eran coherentes con lo que había pasado y con lo que correspondía considerando el uso del dinero conjunto. En ese momento ya no se trataba de emociones, sino de hechos. Él escuchó todo sin interrumpir demasiado, y aunque intentó en algún punto decir que podíamos arreglarlo de otra forma, era evidente que no tenía una posición fuerte para negociar nada. Esa conversación no se alargó tanto como pensé. No porque fuera fácil, sino porque no había mucho que discutir cuando todo estaba tan claro. Al final aceptó las condiciones sin hacer un problema mayor, probablemente porque entendió que cualquier intento de llevar esto más lejos solo iba a jugarle en contra. Después de eso, las cosas se movieron rápido. Se iniciaron los procesos correspondientes y cada uno tomó su camino sin necesidad de más confrontaciones. Durante ese tiempo todavía coincidimos en la casa por unos días, pero la dinámica ya era completamente diferente. No había conversaciones innecesarias ni intentos de arreglar algo que ya estaba roto desde hacía tiempo. Lo último que supe sobre la otra persona fue indirecto, pero suficiente para entender el cierre completo de la situación. Cuando el flujo de dinero se detuvo, la relación que él había sostenido también se cayó. No hubo una transición ni una explicación larga, simplemente dejó de existir en su vida de la misma forma en que había empezado, sostenida por algo que ya no estaba. Ahora estoy en otro lugar, no solo físicamente sino también mentalmente. No fue un proceso fácil, pero sí fue uno en el que tomé decisiones pensando en mí y en lo que necesitaba a largo plazo. Mirando hacia atrás, lo que más me queda claro es que haber esperado y haber manejado todo con calma fue lo que realmente marcó la diferencia en cómo terminó todo. No siento que haya perdido el tiempo, aunque hubo momentos en los que lo pensé. Siento más bien que entendí algo que antes no veía con tanta claridad, y es que cuando alguien decide actuar de esa forma, no hay nada que uno pueda hacer para cambiarlo en ese momento. Lo único que queda es decidir cómo responder, y en mi caso, preferí hacerlo de una manera que no me dejara en una posición débil. No sé qué va a pasar con él a largo plazo y sinceramente ya no me importa. Lo único que me importa es que cerré esta etapa de una forma que tiene sentido para mí y que no me deja cargando con algo que no me correspondía desde el principio.